Muy buenas noches, estamos en su bloque de entrevistas a través de su canal HHTV Noticias y plataforma principal HHTV Medio de Comunicación. Estamos en elecciones 2026 y como bien digo en todas las entrevistas, los ciudadanos ya no creen en la política, ya no creen en todos los participantes, en todos los candidatos. Obviamente es el historial de estos 5 años en las cuales hemos estado cambiando de presidentes. Por lo menos tenemos un historial de 9 presidentes, y no solo eso, sino que están procesados, están encarcelados, y lamentablemente pues nosotros como ciudadanos, como peruanos, quedamos en vergüenza ante nuestros países vecinos. Pero hay ciudadanos que están en la lucha desde hace años y han decidido postular. Conozco a alguno de ellos a través de partidos que ya han sido formados por políticos de trayectoria, llamémoslo así. Hoy tenemos un invitado que se presenta para diputado para Lima, está con el número 13 por el partido Obras. Tenemos a Raúl Adolfo Arias Ramos. Bueno, estamos presentes con Raúl. Raúl, muy buenas noches. Buenas noches, Cris. Un placer tenerte en el bloque de entrevistas. Muchas gracias. Tenemos el tiempo corto. Vamos a ir de frente al grano, abarcando un poco de historia también. No Correcto. Tanto para no extendernos. Tú participas por Partido Obras, donde Ricardo Belmont Casinelli está postulando a presidente. Él ya ha sido alcalde anteriormente, ha hecho obras, pero actualmente están saliendo varias publicaciones a través de algunos medios de comunicación, de las cuales yo tampoco comparto, porque recuerdo en la época del 2020, cuando salimos a cubrir ciertas noticias, estos medios de comunicación fomentaban, asusaban a la población con ciertas mentiras. Entonces, teniendo ese historial de estos medios de comunicación, obviamente cualquier publicación que hagan estos medios de comunicación quede en duda. No los voy a mencionar, el público ya sabe cuáles son. Entonces, han sacado publicaciones de Belmont Casinelli de años atrás. Considero yo, de forma personal, que un candidato, un buen candidato que tiene una visión clara, se debe dedicar, y repito, se debe dedicar a dar propuestas, no a estar criticando a los demás, porque como bien se dice, uno trata de pincharle el globo de manera común a los demás para poder inflarse el ego. Y eso es lo que he visto en todos estos debates que han pasado en la semana pasada. Entonces, tú como participante al partido Obras, como diputado a Lima, ¿cómo ves esta contienda electoral con todos estos participantes, teniendo en cuenta lo que te he dicho acerca de los medios de comunicación? Gracias ante todo por la invitación a este programa prestigioso que conduces. Ricardo Belmont Casinelli ha sido el único de los candidatos que en el debate, en las 2 fechas que han habido, no se ha prestado a esa jugada de los ataques, de los misiles que se mandaban entre ellos, cada uno de estos contendores. Más bien, como ha señalado Belmont, con su trayectoria, se ha concentrado en dar a conocer un diagnóstico del país y dar a conocer sobre todo la visión que él tiene para lo que van a ser sus propuestas de la administración para la conducción del país. Belmont ha roto con esta forma, este esquema de hacer esta forma de intercambio de ataques, como han querido hacer show solamente estos señores que han organizado el mismo, ¿no? Belmont es muy diferente, pero ya preveíamos que ahora, en estos días nomás, que nos faltan más de 2 días para la contienda electoral, le iban a buscar un montón de cosas. No han podido hacerlo, van a tener que seguir buscando, y lo único que sacan son cuestiones que están ya de hace muchos años. Raúl, vamos a un poco también la parte de historia. Justo he revisado las propuestas del partido. En su mayoría hay muchos partidos que son más de lo mismo. Algunos, como bien conversé con algunos compañeros, colegas también, suele verse que es un trabajo de IA, copian y pegan. Vamos a hablar un poco
de esa parte de la historia acerca de lo que es la Asamblea Constituyente, la Constitución del 79 y la del 93. Porque tengo entendido que tú vas por una Asamblea Constituyente, ¿es correcto? Así es, sí. Ya, ahora, en base a eso, si hablamos un poco de historia, hay que recordar que la Constitución del 79 justo fue resultado de una Asamblea Constituyente por el presidido por Víctor Raúl Araya de la Torre, promulgado el 12 de julio del 79. Entonces, obviamente eso se aplicó en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Sí. Pero justo eso es lo que voy. O sea, la Constitución del 79 fue gracias a una Asamblea Constituyente. Estamos ahora en el 93, que ya se han cambiado muchas leyes. Y dentro de ellas tenemos las leyes llamadas Procrimen, que luego lo mencionaremos. Ustedes, ¿por qué han decidido? Porque hay un gran porcentaje, o sea, está dividido la ciudadanía, que quieren continuar con la 93 y otro porcentaje con la del 70, quieren regresar a la 79. Cuando Pedro Castillo ganó las elecciones y él deseaba hacer una asamblea constituyente, muchos ciudadanos estuvieron en contra. ¿Ustedes qué piensan hacer al respecto, o sea, para hacer la asamblea constituyente? Como señala Ricardo Belmont, lo que se necesita es volver a reconciliar al país, de tal manera que lo que está proponiendo es primero hacer un debate y un referéndum, o sea, de tal manera para que queden claro por qué se tiene que hacer la asamblea constituyente, o más particularmente cuáles son las leyes que se propone cambiar o cuáles son las que sí deberían quedar. Y eso en base a todo lo que es una amplia transparencia de medios de comunicación. Belmont ayer ha hablado de las mañaneras, va a transparentar toda acción de gobierno desde muy tempranas horas, va a recibir a los periodistas, sobre todo a los periodistas alternativos, para indicar cuáles son los pasos que está dando en su gobierno. Y como este tema de la Constitución es muy polémico, lo que plantea es que toda la población democráticamente se encargue de intercambiar, de proponer, de discutir cuáles serán los puntos que tengan que ser modificados. Ahora, si en ese debate gana una mayoría de que no se debería cambiar la Constitución, no se cambiará. Pero estimamos que esa no es la situación. Más bien, sí la población, al saber que han habido varias cosas que han hecho las mafias que gobiernan al Perú en base a esta Constitución de Fujimori, que la cambiaron en el año 92 con un fraude, porque ahí hubo fraude, se enterarán, tomarán conciencia de eso y buscarán proponer que se cambie esta Constitución. Y de ahí recién nacerá la Asamblea Constituyente, ¿no? Okay. Raúl, eso nos lleva, pues, en todo caso, vamos a la actualidad sobre las leyes pro crimen. Eso se les pregunta a todos los candidatos, porque hay un tema muy importante, ¿no? O sea, el ciudadano menciona, y todos los medios de comunicación, todos mencionan acerca de las leyes pro crimen. Y eso nos lleva a la Policía Nacional, que es uno de los puntos importantes, porque estamos invadidos de corrupción, de delincuencia. Entonces, ahí no tengo ahorita la ley exactamente, cuál es la ley que indica que le quita el poder al ministerio y le da el poder a la Policía Nacional. Pero hay que recalcar que la Policía Nacional es corrupta. Así es. Y voy a mencionar, porque eso también lo mencioné en una entrevista anterior, el doctor Eduardo Benavides justo estaba llevando un caso sobre, uno de esos patrocinados, y la Policía Nacional, obviamente para meter preso a este ciudadano, sembraba. Que es lo que la mayoría hace, ¿no? Y no solamente eso, también hemos visto en noticias que la Policía Nacional estaba relacionada con extorsiones. Entonces, teniendo ese historial de esta Policía Nacional que totalmente ya no tiene, ya ha perdido los estribos, esta ley que favorece al crimen organizado, lamentablemente deja vulnerable a la ciudadanía. ¿Qué piensa hacer el partido Obras, en tu caso, qué piensas proponer para poder luchar contra esta delincuencia? Esas leyes llamadas procrimen tienen que anularse definitivamente desde el primer día. No vamos a esperar para eso la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente a lo mucho, por más que lo apuremos, demorará 1 año o 2 años. Entonces, pero lo que está claro
es que no podemos estar ni un día más con las leyes pro crimen, la ley de extinción de dominio, la ley del abogado para lograr un allanamiento y muchas otras leyes más, no podemos continuarlas. Por eso está claro que lo han hecho en este Congreso para protegerse ellos, ¿no? Los grupos delincuenciales, mafiosos, congresales. Entonces, eso sí se va a tener que anular de inmediato. Y lo que Belmont también ha señalado es que como el pez se pudre por la cabeza, o sea que la corrupción viene de arriba para abajo, son las cabezas que van a tener que ser cortadas. O sea, información hay de quiénes son los malos elementos en la policía, de quiénes son los malos elementos en los ministerios. Esa información hay. Lo que ha faltado es decisión de eliminarlos, porque simplemente son los contactos de la mafia de Fujimori y Montesinos, encarnada en Fujimori, López Aliaga, Avanza País y sus aliados satélites, y las otras mafias como la mafia caviar, globalista, Agenda 2030, que son las que ambas se pelean entre ellos y lo que buscan es mantener esta situación de hostilidad contra el pueblo peruano, y la que tienen a la policía pues como una especie de botín. El Ministerio Público también es un botín para ellos. O sea, las dos mafias son las caras visibles del narcotráfico en el Perú. Estas dos mafias que he mencionado se disputan los poderes del Estado. El Congreso y Ejecutivo está en manos de la primera mafia, la mafia derechista, la DBA, los más neoliberales. Y el Ministerio Público no es novedad que esté en manos de la otra mafia, el Poder Judicial, tomado por los llamados caviares, como también muchos lo conocen. Entonces, en la pelea entre estas dos mafias es que sacaron estas leyes pro crimen. Y parte de estas leyes pro crimen ya existían. Por ejemplo, la prisión preventiva viene de imposición de la mafia caviar, que se articuló aquí en el Perú contra Gregorio Santos, contra Walter Adubiri, impusieron prisión preventiva, pero recién años después se aplicó contra los expresidentes, pero originalmente la crearon para buscar reprimir a los luchadores sociales, y ahí está grabado en la historia, eso último. He escuchado, bueno, vuelvo a recalcar, este tipo de comparación. Hay algunos ciudadanos de repente que pertenecen a un partido y no están acorde con todas las propuestas del partido, ¿no? Ahora, hay una frase que ha dicho Belmont, literalmente: nosotros queremos abrazos y no balazos. Y hay una propuesta de que este trabajo va a durar un promedio de 20 años. ¿No? Eso es lo que dijo en el meeting del día de ayer. Vamos a ser un poco realistas. El presidente tiene 80 años. Perdón, ya me estoy adelantando. Belmont tiene 80 años. Este trabajo arduo, que es un cambio de pensamiento y que está relacionado con la educación. Así es. O sea, porque si queremos cambiar el pensamiento de los ciudadanos actuales, es un poco complicado. Lo que él mencionó es trabajar con la niñez. Es por eso el cambio de 20 años. Pero hay que está relacionado con la familia. Es muy importante. ¿Tú no crees que es un poco difícil teniendo en cuenta todo no digo imposible, un poco difícil teniendo en cuenta una gran cantidad que está la cabaría, lo que justamente tú lo dices, siempre poniendo las piedras en el camino, y es que gracias a ellos, pues obviamente la delincuencia se ha acrecentado. Llamémoslo así: si no hay delincuencia, o sea, existen médicos porque la gente se enferma, existen policías, cárceles porque hay delincuencia. Entonces, entiendo muy bien, claro, lo que dice Belmont, hay que trabajar desde los pequeños, pero es un poco complicado, tedioso y esperar bastante tiempo. Y eso también se le consultó sobre lo que es la pena de muerte. Te hago todas estas exposiciones para que tú me puedas exponer todo de corrido. Él no está a favor de la pena de muerte. En China, por ejemplo, ejecutaron a un político por corrupción. O sea, pena de muerte por corrupción. Él no está a favor de la pena de muerte, obviamente por su frase que dice: nosotros queremos abrazos y no balazos. ¿Puedes darme un comentario al respecto? En realidad, Belmont Casinelli, el próximo presidente del Perú, así lo consideramos nosotros, o el Partido Obras, él habla del abrazos y no balazos porque
él plantea el humanismo, uno de los principales ejemplos es Andrés Manuel López Obrador, pero esto no significa que no vaya a tomar medidas drásticas, que en su momento se tendrán que aplicar. Como él mismo dice, cuando vas a meter un gol, estás jugando fútbol, no avisas, metes el gol. Y ya después se darán cuenta, cuando ya está el gol, ya está hecho, ¿no? Entonces, de que va a tomar medidas radicales, sí las va a tomar. Lo ha dejado entrever innumerables veces, desde todos estos años, porque él no viene de ahora, él viene largos años, incluso durante la pandemia, expuso muchas cosas con respecto a su pensamiento. Él va a tomar medidas radicales, pero lo que sí está en claro que él no va a seguir ni el discurso de los llamados caviares, ni tampoco de los neoliberales. Él va a optar por una tercera vía, si queremos llamarlo así, una vía humanista. De solucionar este problema, claro, no va a ser fácil. Habrá muchos obstáculos. Estos caviares justamente que han creado ONGs, consultorías de derechos humanos, estos están sirviendo pues a sus jefes que han creado fundaciones para, con el pretexto de la democracia, derechos humanos en el mundo, intervienen en los países. Interviene el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial peruano, ahí está el señor Gustavo Gorriti, ahí está el IDL, que podrá tener méritos en la investigación de muchos temas, pero en este tema está imponiendo una agenda que el gobierno de Perú, sea cual sea el presidente, tiene que seguir nomás. Y el supuesto respeto a los derechos humanos es parte de esa agenda, del globalismo. Bueno, y todas las instituciones del Estado peruano están penetradas por este globalismo. Belmont Cassinelli sí tiene un plan. Él, como conoce el monstruo por dentro, él va a llevar adelante una estrategia de sacarlos a los malos elementos. No lo ha dicho, lo han preguntado varias veces, él no lo ha dicho porque él siempre señala que la estrategia no se anda cantando por todo el mundo. La estrategia se mantiene en reserva. Pero algo ayer ha señalado en el meeting de la Plaza San Martín. Mencionas de la Agenda 2030, ¿no? Hay 17 puntos en esa agenda, muchas impuestas desde el 2020, algunas ya preparándose de 2019, 18. Y justo como mencionas, en 2020, pues el encierro, la imposición de la vacunación obligatoria, todo ese detalle, la época de Vizcarra, el famoso vacuna gay, y los cambios de presidentes constantemente y las manifestaciones. Tú que mencionas la Agenda 2030, me refiero sobre la agenda, tú personalmente lo estás viendo, pues que todo el partido Obras va a hacer una lucha frontal contra esta agenda globalista, la Agenda 2030. El partido Obras está compuesto de hermanos espartanos que han llevado cada uno una experiencia diversa, pero la mayor parte de ellos ha estado atento a lo que ha pasado en el año 2020. No solamente por Belmont, sino a través de todos los que han comunicado información, tu persona, los señores que han emitido en diferentes medios de comunicación, si vamos, alternativos, por supuesto, y también mi persona, saben los espartanos lo que es la Agenda 2030. Quizás no lo dominan por completo, pero en el caso de Ricardo Belmont sí la tiene más clara como líder. Él ha mencionado incluso hasta el tema espinoso de las inyecciones forzadas, aunque él mismo ha tenido que retroceder por presión familiar. Le ha pasado lo mismo que le ha pasado a muchos, por presión familiar se dejaron inyectar. Bueno, en nuestro caso no, yo no soy vacunado, mi compañera tampoco, y muchos que conocemos tampoco se han dejado vacunar o no han permitido eso. La Agenda 2030 toca otros aspectos. Justamente eso del 2020 sirvió para que Belmont y muchos más profundizáramos algo de lo que está ahí. Una de las cosas primeras que le preguntamos cuando tuvimos un acercamiento con él desde el Ágora Popular, incluso está ahí en el video públicamente, fue sobre ese tema, en la Agenda 2030. Y él mencionó bien clara su posición sobre la ideología de género, contra la ideología de género, contra la dictadura que se quiso imponer en el 2020, contra la agenda de esas ONGs que a nivel mundial buscan imponer ciertos libretos a los gobiernos. Él lo tiene claro en eso. Incluso ayer, cuando habló sobre su señorita hija, que él la llamó feminista, él indicó su oposición, la riña que tuvo con su hija en ese aspecto, porque esa marcha del orgullo LGBT era la que quería ir su hijita, y finalmente
en polémica con Ricardo Belmont, al final quedaron pues en que cada uno respetaba su posición. Entonces, todas esas señales nos hacen dar cuenta de que Belmont la tiene clara sobre todos esos temas, sobre todos esos puntos. Pero repito, quizás la composición de nuestros hermanos espartanos, unos tienen más conocimiento, otros no, quizás hay varios aspectos que falte profundizar, pero lo que nosotros vamos desde el número 13 de mi candidatura, en Elia Dacaya el número 22 y otros más que conocemos, vamos a fortalecer ese aspecto para que en un gobierno de Ricardo Belmont eso quede sin lugar a dudas bien señalado, ¿no? Contra la corriente que se venga, porque van a haber bastante cosas contra nosotros indudablemente. En el caso de la educación, ¿qué tiene planteado el partido? Porque hay una notoria estructura, me refiero, hay colegios, los llamados emblemáticos, con los colegios que están, digamos, olvidados, ¿no?, del interior del país. Y muy bien dijo Belmont, que obviamente que él quiere trabajar lo que es la alimentación en los niños, y obviamente eso está relacionado con la educación, porque un niño mal alimentado no va a rendir en la educación, en el aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son las formas de trabajo? Bueno, me imagino que no van a dar los detalles porque eso está dentro. ¿Cuáles son tus planteamientos en base a este tema de la educación? En lo educativo, Belmont planteó desde un inicio la educación gratuita y de calidad. Se va a concentrar en eso. No en vano, cuando fue congresista el corto periodo, todos sus proyectos de ley eran en el tema del niño, el tema de la educación y la ley de protección al menor, porque se atrevió a proponer una ley contra los medios de comunicación, y los medios de comunicación ahí mismo le declararon la guerra a Belmont. Bueno, una vez más le declararon la guerra y no permitieron que se apruebe esa ley de protección al menor. Esa ley consistía en un horario, restringir un horario para todo lo que es la propaganda visual de la televisión basura, como le llamamos, a todos, propaganda consumista sexual, consumista de alimentos y modas, etcétera, etcétera, personas de otras tendencias sexuales. Bueno, todo eso Belmont lo pensaba reglamentar y propuso una ley cuando fue congresista, y la oposición, Pedro Caviares, Álvarez Rodríguez, todos se rasgaron las vestiduras y quedó ahí nomás, ¿no? O sea, en tema educativo, Belmont no va a permitir pues esto de las consultorías, la agenda que le imponen al Ministerio de Educación. Inclusive a Pedro Castillo no supo ponerse fuerte en eso, le impusieron la ideología de género. Y eso que Pedro Castillo en su campaña había hablado contra la ideología de género. Pero bueno, fue débil, tuvo problemas, no sabemos, ¿no? Es bueno que te corte. Sí. Tengo entendido que justo dentro de los puntos para que un partido pueda participar en esas elecciones donde participó Pedro Castillo, vi la información y decía que todos los partidos tenían que apoyar la ideología de género, ¿no? Sí. Entonces era por ley, si no lo aceptaban, ¿no? Esa imposición, que está relacionado pues con la ONU, la OMS en caso de salud. Así es. Eso nos lleva también al caso de salud, ¿no? Justo lo que voy a mencionar para ya no extendernos demasiado. El presidente de Estados Unidos se retiró de la OMS. Y obviamente este año ya el presidente Milei hizo lo mismo. Y tenemos entendido que el Perú creo que aporta algo de 180, no tengo la cifra exacta, pero 180 millones a la OMS. Claro. Entonces, ustedes, si salen elegidos, ¿van a continuar con la OMS o van a decidir hacer algún cambio? No, bueno, porque hay que recordar que la OMS está dentro de la agenda globalista. Entonces, ¿van a continuar con la OMS o van a seguir el camino que han seguido Estados Unidos y Argentina? Ricardo Belmont ha señalado que nosotros tenemos que transitar por un camino soberano. Las agendas externas son eso, ¿no? Son la traducción de ese poder global del cual nosotros vamos a tener que zafarnos, y queramos o no, para un verdadero desarrollo del Perú autónomo. Entonces, Belmont ha hablado contra esos poderes fácticos del Perú y del planeta.
Incluso cuando hace 2 días le hice una entrevista, él se percató claramente que no solamente era la pelea con los de acá, con la oligarquía de acá de Perú, sino con los amos de ellos. Y Belmont también asintió de que eso justamente es lo más importante, que nadie señala. ¿Qué van a decir los amos internacionales cuando entre alguien como Belmont a la presidencia acá en Perú? Entonces, de ahí la derivación de lo que él dijo también en el 2020, estas imposiciones. Él se resistió, porque como él iba a la playa todos los días, se resistió a la imposición de las mascarillas, del encierro, después a la disposición de la inyección letal. Entonces, eso configura, aunque en este presente no lo haya mencionado, porque no lo haya mencionado en esta campaña sobre la OMS, pero eso configura que Belmont, como consecuente que es, sí está obligado a presentar una línea de acciones contra esos poderes globales. Y si Belmont no lo recuerda, pero nosotros le vamos a hacer recordar los candidatos que estamos ahí del Partido Cívico Obras, para que no se salga de esa línea. Bien. Bueno, Raúl, el tiempo nos ha sido cortos. Lamentablemente, hablar de ese tema y las propuestas que pueda tener Belmont, todo el Partido Obras. Sí, como bien lo dices, Belmont salía pues en 2020 a la playa y yo también estuve presente con él, ahí correteando entre la arena para entrevistarlo. Y bueno, considero a Belmont un gran político. No lo estoy haciendo publicidad, porque obviamente los periodistas no estamos por ética, no puedo decir, ¿no? Pero considero a Belmont un gran político, una gran persona, porque obviamente lo conozco en persona. Y además, Belmont fue padrino de un programa de este medio de comunicación. Entonces, hay una estima con Belmont. Aprecio mucho y considero que Belmont es una persona muy sincera. Sí. Y eso se ve. No es de esos de que van por campaña a la punta del cerro, digámoslo así, y estar con el pueblo y después se aleja. Sí. Belmont siempre ha estado, aún en campaña o no, siempre apoyando a la ciudadanía. Y eso es admirable. Raúl, para ya no extendernos demasiado, tus propuestas, un pequeño resumen para ya la despedida de la entrevista. Permíteme un momento, por favor. ¿Listo? Vamos. Sí, gracias ante todo. Las propuestas que estamos llevando junto con Nelly Dacaya, quien habla con el número 13 diputados, Nelly Dacaya al mismo modo 22 diputados, es para llevar adelante esta agenda del pueblo, lo que llamamos la hoja de ruta del pueblo, que consiste en presionar para anular la Constitución de Fujimori y Montesinos y retornar transitoriamente a la Constitución de 79. Paralelamente tenemos que ir eliminando las llamadas leyes pro crimen, derogando también las otras leyes que criminalizan la protesta, que un grupo de personas se juntan en una pista, hacen una protesta, ya terrorismo urbano. Esas leyes fueron aprobadas, nadie las menciona. Derogar esas leyes que permiten que se instalen minería en cabecera de cuenca. Hay leyes medioambientales, sin embargo no se están haciendo respetar. Se va a tener que hacer más radical en esas leyes. Leyes que salvaguarden al ciudadano para posibles nuevas pandemias. En su momento instamos a la congresista Margot Palacios para que apruebe o busque aprobar en la Comisión de Justicia una ley de salvaguarda de los derechos humanos en tiempos de pandemia. Desgraciadamente ahí hubo un bloqueo ya sabemos de quién, de la mafia actual, que no posibilitó que se aprobara esa ley. Esa ley fue de autoría de Beatriz Mejía, de muchos más que presionamos para que se presente. Entonces, tenemos que continuar eso, continuar una defensa de los derechos de nosotros como personas, como seres humanos, quizás transitar, hacer entender a la población que tenemos que llegar a un derecho natural, pero la batalla es grande. Vamos a tener también que estar atentos a lo que pasa en el mundo. En el mundo hay una pelea de los poderes globales encarnados en un Donald Trump, una especie de cristiano nacionalista, contra el otro sector que es más globalista. Esa pelea es la Tercera Guerra Mundial y nosotros tenemos que estar atentos para ver qué hacemos como Perú. Particularmente nosotros proponemos que nos unamos a los BRICS.
En México, del cual se inspira Ricardo Belmont, como de otros países que ya han avanzado, está transitando hacia el camino de los BRICS. Y ese camino más autónomo, más soberano, porque aparentemente no hay otro, parece que sería lo mejor que convenga a nuestro Perú. Tenemos proyectos de ley para salvaguardar la vida animal, los derechos de los malamente llamados animales, erradicar las corridas de toros, y bueno, y una ley para lo que significará combatir la criminalidad radicalmente, que estamos preparando para quitar a los malos ciudadanos extranjeros que han venido, que por desgracia son mayoría, sus licencias de conducir de motocicletas, y estas puedan ser revalidadas siempre y cuando se demuestre arraigo domiciliario, arraigo laboral, y si no demuestran ambos, no se le renueva su licencia o brevete, y simplemente el ciudadano extranjero va a tener que salir del Perú. Todo esto se está preparando, la eliminación de la ATU también paralelo, y bueno, son muchos proyectos de ley que con Belmont y los otros compañeros, senadores y diputados, tenemos que respaldar cuando llegue el momento de presentarlos. Muy bien. Gracias, Raúl, por tu presencia, por dar tus propuestas. Bueno, ahora te deseamos lo mejor para estas elecciones. Nos quedan unos 4 días para ya tener pues el resultado de qué es lo que nos espera a nosotros, ¿no? Los peruanos. Esperemos que el Perú tenga conciencia, los ciudadanos, y voten a favor del pueblo. Raúl, muchas gracias por... No, gracias más bien a tu persona. Bien, hoy hemos estado con Raúl Arias Ramos, participante, candidato a diputado del partido Obras con el número 13, candidato por Lima.